tema primero hay que entrar incluso en el lenguaje, ¿no? El lenguaje se dice reforma, es que hemos perdido hasta las buenas costumbres. No es reforma, es una contrarreforma laboral. O sea, en la República, cuando ganó la CEDA y la derecha, se llamó contrarreforma, bienio negro. Ahora aquí nos cambian el lenguaje y todo lo que va en retroceso, la patronal, el gobierno, la cultura capitalista, pues intenta ponerlo en positivo en el lenguaje. Reforma es avanzar hacia lo positivo. No, eso es mentira. Todo un retroceso histórico para la clase trabajadora que deberíamos de tomar ejemplo de los franceses, que no llevan un día de huelga, sino que llevan 3 o 4 semanas de huelga, pero además en escala. O sea que le están dando, pero fijaros el potencial que tiene el Estado francés. Es decir, cómo le está haciendo frente y no se mueve. Y eso que son socialistas. Y eso que son socialistas. Fijaros lo que significa un Estado. En esa guerra sí que son capaces de sacar, si fuese necesario para conservar sus intereses, los aviones a la calle. En esas sí. En otras no, pero en esas sí. Bueno, pues el estatuto, el mal llamado Estatuto de los Trabajadores, que fue concebido contra los trabajadores, en estos 30 y tantos años ha sufrido alrededor de 30 reformas. Y han sido todas negativas hasta este punto. Entonces, yo también quería definir qué es el concepto de negociación colectiva. La negociación colectiva para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque en teoría nos sentamos dos partes iguales. Y esas dos partes tienen capacidad de legislar sobre el ámbito laboral al que afecta. Entonces, esa capacidad no existe de otra manera. Pero claro, si la negociación colectiva la dejamos en un puro trámite donde yo pido, tú me dices sí, no, y después conformamos a la gente, eso a nosotros no nos sirve. A nosotros lo que nos sirve de la negociación colectiva es, o sea, la sociedad siempre ha ido por delante de la realidad, ha ido empujando a la realidad. Y después la patronal, si yo lo he pedido, pongamos, día duro en su tiempo, pues la patronal me quería dar la peseta. Pero cuando la correlación de fuerza, la lucha de clase, ha conseguido arrebatarle 5 duros, entonces nos hemos aproximado a nuestro objetivo y entonces hemos entrado en la negociación con el empresario y hemos hecho esos 5 duros ley a través del convenio colectivo. Ese es el concepto de negociación colectiva, pero no como que presentamos un pedimos muchos días asuntos propios, mucho tal, mucho cual, y después todo el entramado jurídico y la vinculación jurídica que tiene, que es muy importante. Bueno, yo hago aquí una especie de mini guía para que se tenga en la ponencia, no sé si la habéis leído, para que se tenga un referente, ¿no?, de los pasos así. Bueno, la negociación colectiva se forma, tiene que haber un reconocimiento de las partes, o sea, hay que reconocerse la legitimidad de las partes. En el caso de trabajadores por cuenta ajena o personal laboral de administración, deben de negociar los comités de empresa. La comisión negociadora como máximo tiene con la parte social, que somos nosotros los trabajadores, un máximo de 12 trabajadores, igual que para los comités de huelga. En la administración existe 3 niveles de negociación colectiva, una que es la mesa única, que la deben de conformar para tocar los temas conjuntos del personal laboral y funcionario, temas conjuntos, no todos los temas conjuntos. Debe existir la negociación del personal funcionario solo y exclusivamente para negociar temas de funcionarios y la del personal laboral, y eso es muy importante, que no se puede sustraer la negociación de los comités de empresa o personal laboral, que muchas veces las administraciones se están disolviendo en lo que son la mesa general, que es funcionalizada de alguna manera, porque el marco de relaciones laborales del personal, del trabajador por cuenta ajena, es mucho más amplio. Por ejemplo, el tema de situaciones administrativas, los funcionarios tienen solo situaciones administrativas, el personal laboral o los trabajadores de empresas privadas por cuenta ajena están los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo, después de ahí, bueno, es que hay un punto específico de contratos de trabajo. Bueno, para estar legitimados hay que tener un 10% de representación a los comités de empresa para formar parte en todos los ámbitos. Y a ver si se me olvida algo de esto. Bueno, sí, hay
hay otra cuestión. Ha habido la discusión pública de si convenio de empresa o convenio estatal. Bueno, tiene sus pros y sus contras. El convenio estatal lo quieren comisiones urgentes porque están firmando convenios como el ministro Solís. Es decir, cuando estaba Franco, estaba el ministro, firmaba el convenio y eso es lo que había, no había convenio. Ahora llegan comisiones urgentes y dicen, no, para garantizar los mínimos. Pero es que los mínimos están mutilados por debajo de tierra. Y además en esos convenios, ¿quién participa? ¿Y a quién dan explicaciones antes de firmar? ¿Y qué tabla reivindicativa presenta? Eso es desconocido, como el ministro Solís. Exactamente igual. Entonces, yo soy partidario, contra lo que se dice, de que existan los convenios estatales porque siempre significan un sueldo. Porque si no, el sueldo a estos gachones son capaces de ponernos el salario mínimo interprofesional. Pero estoy sobre el partidario de allí donde se puede negociar convenios de empresa. ¿Por qué? Porque aproxima la lucha. Aproxima la lucha a la conciencia de los trabajadores. Y porque siempre hay una superación del convenio estatal. Entonces es una discusión que hay y salen comisiones de no, porque ellos quieren tener la representación institucional. La representación institucional es quien firma ese convenio. Y nosotros no. Nosotros esto tenemos que hacerlo un elemento de la lucha de clases, que es una cosa distinta, no es la representación institucional de los trabajadores, sino es aproximar la reivindicación directa del trabajo. Bueno, eso es una discusión, está puesta ahí. Ahora sí, la otra parte. Nosotros veríamos muy mal, o sea, por ejemplo, el ámbito provincial de los convenios del campo, pues lo vemos mal. O sea, eso no se debería de romper. ¿Por qué? Porque entonces si empezamos a regular por comarca, nos tenemos que estar midiendo con la patronal comarca por comarca. Y hay comarcas donde se va a imponer el destajo y donde se van a perder una serie de principios básicos. Entonces, lo tenemos analizado, ¿no? O sea que en los convenios del campo, incluso de la construcción, pues sí, es de ámbito provincial. Bueno, nosotros no tenemos representación en el ámbito provincial. Bueno, eso es relativo. No tengamos. Nosotros no nos sentamos en la mesa de negociación, pero buena nota tomó UGT para firmar el convenio del campo y Azara, que lo que pusieron en el convenio del campo es precisamente todo lo contrario de lo que nosotros estábamos reivindicando. Y ahora después explicará todas las cosas de eso, no me voy a meter en su terreno. Pues eso es ridículo, ¿no? Bueno, otro aspecto importante de la negociación colectiva es que como no veo, voy a salto. Otro aspecto importante es el tema de la contratación y de los contratos de trabajo. Bueno, los contratos de trabajo, cada vez más, la relación laboral existe aunque no haya contrato de trabajo por escrito. Es decir, la relación, eso dice, yo no tengo contrato de trabajo, no estoy contratado, no, aunque no exista por escrito, si hay una prestación de un servicio y esa prestación de servicio a cambio se recibe un sueldo, un salario, ya existe relación laboral. Estar de alta, no estar de alta, sea como sea, ya existe esa relación laboral. Bueno, dicho eso, en el campo, por ejemplo, también lo tenía que decir, me estoy metiendo en eso. Hay veces que hasta 3 meses, o sea, no hay que hacer la relación laboral por escrito hasta 3 meses después de inicio. No solo el campo, o sea, hay contratos de trabajo, por ejemplo, los contratos de obra o servicio que están obligados a hacerse por escrito. Si no se hace por escrito, se presume a tiempo completo e indefinido. Los contratos a tiempo parcial exactamente igual. Si no se hace por escrito, a tiempo completo e indefinido, artículo 12. Entonces, a nosotros nos interesa meter también en los convenios colectivos porque después llevamos la carga de la prueba. Es decir, que ahora, por ejemplo, en el campo, me sale el campo, porque tengo PC y tal, pues ahora llegamos gente que ha estado trabajando una semana, 2 semanas, 70 tenemos allí, ahora en un caso de eso, y no tienen ni contrato, ni nómina, ni nada. Y para denunciarlo nosotros tenemos que llevar la carga de la prueba. Bueno, pues eso lo tenemos que probar. O sea, entonces, en el convenio colectivo, los convenios colectivos hay que exigir que los contratos se hagan por escrito. Aunque ya advierto que si no se hicieran por escrito y se demostrara la relación laboral, sería fraude de la ley y, por tanto, contrato indefinido. El tema de la ultraactividad, me hace muy gracia esto de la ultraactividad. La ultraactividad consiste en que, bueno, esto de la
ultraactividad se firmó el día 25 de enero del 2012 en el tercer acuerdo interconfederal para la negociación colectiva y el empleo, que lo firmaron comisiones OET y que era toda la contrarreforma laboral, toda, salvo el tema de la causalidad en el despido, todo. Bueno, y en esto ya inventaron una cuestión. Tú puedes estar negociando un convenio colectivo y si no llegas a acuerdo con el empresario, al año el empresario se puede descolgar del convenio, y si es un convenio de empresa se va al convenio estatal, que está muy por debajo, y si no hay convenio estatal se va al convenio, al salario mínimo interprofesional. Pero así, y esto lo ponen como elemento de presión para que se le firme pues, en un papel higiénico, o sea, para que se le firme en un pañuelo, cualquier cosa, pero es que lo gracioso es que en las negociaciones donde nosotros estamos, quien amenaza con esto y asusta a los niños, a los trabajadores, es Comisión Obrera. Yo me he encontrado en empresas, esto no tiene más respuesta, o sea, esto incluso la jurisprudencia, la judicatura, está en contra de esta barbaridad, que es una barbaridad, incluso a ellos, ¿no? Que no está precisamente de nuestro lado, incluso a ellos está eso. Incluso las empresas, porque saben que a nosotros en UDACER nos amenazaron con esto y dijimos, pues la semana que viene de la huelga, eso es lo que hay, es que no hay más. O sea, tú me vas a dar a mí el salario mínimo interprofesional y te da huelga, y punto. Y esa es la respuesta que tiene esto. Pero que sepáis que, bueno, eso cómo se quita, eso hay que preverlo en el convenio colectivo también. Y entonces hay una cláusula que nosotros estamos intentando introducir en todos los convenios que negociamos y que se le pone la escuela de punta a la patronal también cuando lo ve. Le dice, este convenio sigue vigente en sus cláusulas normativas como obligacionales hasta la entrada en vigor de la firma de otro convenio que lo sustituye. Con esa cláusula nos cargamos esto. Y la ponencia está orientativa, no es finalista. Bueno, está otro tema tan discutido siempre, que es la organización del trabajo, que siempre dice el sentido jurídico del derecho social español, viene a decir que la organización del trabajo es facultad exclusiva del empresario. Y nosotros tenemos que decir que sí, a media, que sí con la boca chica. ¿Por qué? Porque si una empresa dice, mire usted, no presta los servicios los domingos, dice, mire usted, yo quiero abrir los domingos, pues sí, la empresa tiene capacidad y puede decir, yo quiero o que se trabaje el domingo. Pero las condiciones hay que negociarlas con nosotros. Pero nosotros tampoco podemos dejar la organización de empresas suelta. Yo digo por qué. Mira, el caso de Pérez Jiménez, por ejemplo, pues el homoplazón, a lo mejor se estaba, precio figurado, aproximado, posiblemente. A lo mejor vale 96 céntimos, o sea, una caja. Hacerla con... Hostia, me quedó un minuto, ¿no? O sea, fabricar una caja de homoplazón vale eso. Y no tiene la empresa, que está Antonio, no tiene la empresa ni averiguado ni los costes de producción. Eso se lo pasa en el producto de una empresa que andan a ellos mismos, de una empresa que crea en Portugal. Y esa empresa portuguesa vende a 46 euros la caja. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que a las pérdidas se les llevan los productores y la ganancia se la llevan los comercializadores. Eso es lo que está ocurriendo en toda la economía. Eso es lo que se está destruyendo la producción para que ganen los especuladores y los que transmiten, o sea, los comercializadores. Entonces dice, la organización es que es facultad exclusiva de la empresa. No, es usted, las cuentecitas las tenemos que tener nosotros, lo que se gasta, lo que no se gasta, los precios de coste de producción, lo otro. ¿Por qué? Porque si no se nos van las empresas. Y nosotros tenemos que ir ejerciendo la presión sindical en función de eso. No limitarnos a ser meros espectadores y cuando nos pegue el liñazo decimos, ¡ay, es que no duele! No, eso hay que estar por delante. Hay que ir en los convenios colectivos y en todo aquello que son modificaciones sustanciales, las condiciones de trabajo, cambios turnos, cambios salariales, cambios de jornada, información que nos tienen que establecer. Pues todo eso hay que incluirlo, en el convenio, la forma de llegar y acceder. Y por supuesto que se negocie. Y hasta tal punto hemos nosotros metido cláusulas a los convenios colectivos que
con respecto a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que hemos asimilado. Las modificaciones individuales a las colectivas, es decir, que siempre hay que negociar. Y además, siempre que se pueda, hay que intentar meter, que es dificilísimo, que tiene que ser por acuerdo entre las partes, no porque una empresa. El tema de la jornada de trabajo, ¿me paso? La jornada de trabajo de vacaciones, importantísimo el tema de jornada de trabajo. La jornada de trabajo lo primero que ha hecho es, en la contrarreforma laboral, poner el 10% que querían el 20% de jornada irregular a disposición de todas las empresas. Pues eso en el convenio colectivo hay que machacarlo. Pero machacar la negociación del convenio colectivo, esa cláusula hay que machacarla, literalmente. El tiempo de trabajo es mucho dinero para el empresario. La flexibilidad horaria va directamente en contra de la creación de empleo. La jornada a tiempo parcial, la jornada partida, todo eso va en contra de la creación de empleo. Y todo eso hay que atarlo. Nosotros en el convenio del ayuntamiento hemos llegado a tener puesto que estaba prohibido los contratos a tiempo parcial. Y no pasa nada. Es que nos asombramos de muchas cosas que han existido antes y que ahora diré, por ejemplo, voy ya sobre puntilla, la ponencia de el tema del régimen disciplinario, los despidos, bueno, muchas empresas valoriza energía. Bueno, pues están despidiendo a la gente por despido disciplinario. ¿Por qué? Pues porque no se ahorran la indemnización y la hemos ganado 3 o 4 despidos como improcedente. La improcedencia del despido, que la opción está en manos del empresario una vez que el despido sale improcedente, no, eso en los convenios tenemos que poner que la opción está en manos del trabajador, elegir sobre la indemnización o la continuidad. Otro tema fundamental, porque el despido es la espada de Damocles que tenemos los trabajadores en el pescuezo. En los expedientes de regulación de empleo, si yo digo aquí de pedir 60 días por año, la gente seguramente nos echamos de indemnización y sin límite, la gente nos echamos la mano a la cabeza. Hostia, pero se están dando 33, pero eso que haga una involución, no mire usted, o dónde quieren llegar, no mire usted. En la ley de relaciones laborales del franquismo, no estoy diciendo que el hijo puta ese fuera mejor, del franquismo, la ley de relaciones laborales, la indemnización por despido improcedente estaba en 60 días. En 60 días. Vamos por 33. Y ahora lo quieren abaratar. Paso de puntilla. Los despidos de las administraciones públicas, que ya sabemos que va, o sea, que no hay extinción temporal, sino que hay extinción total. Eso es otra palabra de Damocles que hay sobre, y ahora dentro de unos meses lo veremos, sobre el sector público y el empleo público que se lo quieren cargar. Todo el sector público, no solo el de las administraciones. El tema de las incapacidades temporales y las incapacidades permanentes, ojito con eso también. Ojito con eso porque ya no se puede uno ni poner malo. Entonces, hay un sistema de protección que no ofrece la seguridad social y que nosotros tenemos que apalancar los convenios colectivos, como es los complementos de la cuantía que se recoge en la seguridad social, o sea, llevarlo siempre al 100% de lo que se cobra en el mes anterior. No dejarlo en el 60%, en el 70%, en el 75% del caso de accidente. En las incapacidades permanentes, la absoluta para la profesión habitual exactamente igual. La licencia y excedencia. Hablamos siempre de la conciliación a vida familiar, todo eso, hay por ahí varias sentencias donde se recogen licencias para menores de 12 años y además hay que recoger también las licencias porque empresas como CLES, etcétera, le ponen dificultad a la gente para ir al trabajo, al médico dentro de la hora de trabajo. O sea que tienen que pedir licencia, o pedir asuntos propios o tienen que poner eso. Eso también hay que ponerlo. Los derechos sindicales, pero no solo derechos sindicales para los delegados sindicales, derechos sindicales para los trabajadores, para poder hacer asambleas dentro de la hora de trabajo. Nosotros llevamos ahí en el ayuntamiento 12 o 14 asambleas dentro de la hora de trabajo. Eso es un derecho, ¿no?, colectivo que debemos defender también, en mayor o menor cuantía. Y por último, decir un poco por dónde quiere el BBVA y la patronal que vayamos. Bueno, cuando oí esto del contrato único, me estoy pasando bien, cuando oí esto del contrato único,
no es contrato único, es que quieren que la indemnización sea igual para todos los contratos. En realidad lo que quieren es una indemnización de 12 días por año, pero después están intentando crear el modelo austriaco, que es una cosa mixta entre la indemnización por despido y el desempleo. Es decir, que el empresario tiene que ir guardando 8 días por año de indemnización, pero después esas indemnizaciones pueden servir para suplir determinadas carencias del desempleo. Están ahí jugando con eso, por supuesto con ahorrarse dinero. El tema de la negociación colectiva, están queriendo, paso de puntilla, una bajada salarial, están proponiendo la patronal del 7%, bajo el cuento de que se va a crear el 10,4% más de empleo. El tema de la fiscalidad del trabajo, están pidiendo la patronal, casi nada, no vuelvan, 2,3 puntos de bajada de cotizaciones a la seguridad social, de cotizaciones a la seguridad social. Sin embargo, si os dais cuenta, la media que hay del coste en formación para los desempleados, por cada desempleado, la media actual es de 1.400 euros. Y la patronal quiere elevarlo a 2.700. O sea, como no se roban nada de los cursos, pero no en Andalucía, en Andalucía, en Galicia, en el País Vasco y en el Copón de Vino. Los cursos roban todo el que lo hace. Y evidentemente la patronal no se va a quedar atrás. De 1.400 a 2.700 euros que aumenta la formación. Historia, porque no es una formación reglada, no es una formación profesional en condiciones, es algo de los cursitos que vamos bien. Y como digo, esos 2 puntos de la fiscalidad que quieren bajar, pues quieren repercutirlos sobre impuestos indirectos, donde evidentemente pagan los ciudadanos. Es decir, que esto no se ha acabado aquí, lo de la contrarreforma laboral, ni mucho menos, que esto no es como el Código Penal, que se hace uno cada 100 años y se reforma 4 veces cada 25 años. Esto va a cambiar día a día. Lo lamentable de todo esto es que nosotros, en nuestra mente, para nosotros no concebimos un puesto de trabajo que no sea fijo, indefinido, de por vida, pero que nos hemos acostumbrado a que nuestros hijos trabajan como los jornaleros. Trabajan 3 días aquí, 4 allí, 5 aquí, y eso se nos ha metido en la cabeza que es normal. Y eso no es normal. Eso no es normal. Y eso lo estamos permitiendo. Y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es organizarnos, pisotear los pueblos, pisotear los barrios, levantar a la gente constantemente. Levantar a la gente constantemente. Pero levantar a la gente sobre objetivos concretos, sobre cosas concretas. Que no está de más, que no hay que ir al gobierno a pedirle trabajo, que no pasa nada si hacemos un piquete y nos ponemos la puerta de la finca o la puerta de la Electro Mecánica, a decir que la Electro tenía 6.000 tíos trabajando en Córdoba, y tías menos, y mujeres menos. Tenía 6.000, que eso le daba algo más a media Córdoba, y tiene 300 contratados la mitad por las empresas de trabajo temporal. Y eso lo estamos permitiendo los cordobeses, los andaluces, los trabajadores. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de clase. Y eso hay que cambiarlo. Si no, como clase, morimos. Y como trabajadores también. Y lo que viene para nuestros hijos es lo que estamos viviendo ya nosotros. Exactamente. Bueno, ya está bien.